Ok, comenzamos la grabación. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión en vivo de los módulos Economía y Legal. Comparto mi pantalla. Perfecto. ¿Ya me están viendo? Perfecto. Entonces, vamos a recordarles las reglas de la sesión: silenciar el micrófono, cerrar su video y escribir sus preguntas en el chat para ser contestadas por nuestro speaker invitado. Perfecto, vamos y ahora les voy a presentar brevemente la sesión de hoy y la próxima sesión. Ya estamos con esta incluida 3 sesiones para terminar nuestro curso. No se les olvide, estoy admitiendo, no se les olvide por favor hacer sus pruebas cortas las veces que sea necesaria para que logre su certificado. Hoy tenemos una invitada de lujo en el módulo Economía Legal. Vamos a tratar aspectos de la economía digital y legales. La invitada de hoy es Wanda Scartesini de Brasil. Es ingeniera electrónica con varias especializaciones, 35 años en cargos de alta dirección, socia de IT Tren, Polo Consultores Asociados, consultorías en TIC, Internet, propiedad intelectual y protección de datos. Y también es una persona que lleva una carrera de muchos años dentro de ICANN. Wanda reside en Brasil, en Sao Paulo, y hoy pues nos acompaña. Y la próxima sesión, les recuerdo, es la sesión en vivo de los módulos sociocultural de tecnologías emergentes y vamos a hablar de inteligencia artificial y redes sociales con Marisa Agüero del Perú, quien es abogada, magíster en política y gestión de la ciencia, tecnología e innovación, docente, directora oficina de extensión y proyección de la Universidad San Martín de Porres y es especialista en propiedad intelectual, innovación, derecho administrativo y APPs. Marisa es una gran amiga y colaboradora nuestra. Entonces, ahora los dejo con nuestra invitada, Wanda Scartesini. Wanda, ya puedes compartir tu pantalla y que nos conozcamos un poquito más. Yo voy a estar atenta a las personas que están admitiendo, los que están en YouTube. Y por favor, cualquier pregunta o comentario, escríbanlos en el chat. Adelante, Wanda, el piso es tuyo. Sí, buenas tardes, un placer estar con ustedes hoy. Claro, me voy a intentar hablar en español, pero como mi lengua es portugués, voy a intentar hablar en portuñol. Es una lengua nueva en nuestra región. Bueno, pido lo primero solo para compartir con ustedes que en mi carrera tuvo como secretaria nacional 2 veces de tecnología de la información, fue presidente de la Instituto de Patentes de Brasil y en ICANN estuvo desde 2000 hasta ahora. Son 25 años, ya estuvo en todo, ya estuvo como el GAC representando gobiernos, en el board 2 veces, en los usuarios, así que en la parte técnica. Y ahorita, además de estar en nuestra región, en la Cralo, cuando yo y Lilian somos dos miembros hace mucho tiempo, así como Maritza. Eh, También estoy en el comité de nominaciones que selectan personas para el board y otras posiciones de liderazgo. Bueno, me disculpen por tomar mucho de vuestro tiempo, por ser un tema muy amplio, pero voy a intentar cubrir varios aspectos de la economía digital y podemos debater porque hay tiempo estipulado para tanto, ¿no? Entonces empezamos. Primero vamos a una pregunta simple: ¿qué es la economía digital? ¿No? Perdón. Basado en datos, la economía digital comprende actividades económicas basadas en el uso de tecnologías y servicios digitales como la computación, la telecomunicación y el uso de datos. Formalmente, la economía digital se refiere a las actividades económicas que dependen o se ven potenciadas por el uso de insumos digitales, ¿no?
y principalmente modelos de negocios orientados a bienes y servicios digitales. Sin duda representa una transformación estructural impulsada por la Internet y por innovación, ¿no? Que se está redefiniendo modelos de negocios, innovaciones tecnológicas y cambiando la manera como las empresas y nosotros mismos, los consumidores, interactúan y acceden a bienes y servicios. En la práctica, la economía digital se manifiesta en todos los sectores hoy en día a través de empresas y modelos de negocio que utilizan Internet y datos, ¿no? Son sectores como el comercio electrónico, el marketing digital, la educación a distancia, el trabajo remoto, las fintechs y la economía colaborativa, que son ejemplos claros de economía digital. Bajo esta economía se crearon modelos muy lucrativos. Perdón, esto salimos. No, perdón. Sí, se salió, Banda. Comparte nuevamente, por favor. Ah, sí, porque salió. Algo se tocó. Perdón. A ver dónde estábamos. Sí, tienes privilegio, dale. A ver dónde estábamos. Un momento. Dice que Cuento, tengo que... si quieres, entonces comparto yo la pantalla. Un momento, porque no sé si tiene la última. Ujú. Estoy compartiendo, pero ahora tengo que... ¿Ya entró? Momento. No, nada. No, porque tengo que abrir. Un momento. Perdón. No sé por qué salió. No sé por qué se salió. Si No quieres, sé por qué se salió. sí, si quieres te comparto yo la pantalla, no hay problema. Si quieres te comparto yo la pantalla entonces. Mm, No, lo problema es que ahora sí vamos a abrir. Ahora comparto. Ok. Sí, Lo volvemos. último. Bueno, este para el principio, pues. Sí, me voy al principio, sí, claro, porque sí. Bueno, estamos acá. Ok, perfecto. Perdón. Perdón, estaba hablando que el Amazon, por ejemplo, sabemos todos que es un enorme suceso y comprende servicios de comercio electrónico y también computación en nube y streams de contenido como filmes y series. De manera similar, por ejemplo, Airbnb, que es la mayor plataforma de alojamiento compartido, conectando anfitriones y huéspedes mediante una aplicación sin poseer propiedad, simplemente por tecnología. Es un monstruo también operando en cientos de países, ¿no? Luego, un punto clave son momento. Un punto clave son los aspectos legales, cómo las leyes pueden mantenerse en ritmo de la innovación, ¿no? Esto es un problema que se quiera está marchando muy bien, pero el rápido ritmo de innovación en la economía digital realmente plantea un gran desafío para el derecho. ¿Cómo ser suficientemente robusto para proteger a los ciudadanos y al mismo tiempo suficientemente flexible
para no sofocar la innovación. Para enfrentar esta realidad, creo yo, la legislación debe volverse más ágil. Pero ¿cómo hacerlo? ¿No? En lugar de crear nuevas leyes para cada tecnología emergente, algo inviável, los legisladores deben, y muchos ya lo hacen, optar por marcos legales amplios, basados en principios aplicables a diferentes contextos tecnológicos, con foco en el uso y no en la tecnología. Los expertos destacan la importancia de un enfoque flexible y responsivo, de modo que las normas pueden evolucionar junto con los avances técnicos. Mecanismos como revisiones periódicas de la normativa, consultas públicas frecuentes y entornos de prueba regulatoria, que normalmente se llama el nombre de sandbox, permiten ajustar las reglas conforme surgen nuevas herramientas, evitando tantas lagunas legales como obstáculos innecesarios al desarrollo tecnológico. Seguimos, ¿no? Los datos, en verdad, es la nueva moneda. Son indiferentes, pero lo que es más importante es proteger estos datos y mantenerlos a la disposición de los que necesitan con seguridad. En diferentes regiones y países ya existen iniciativas concretas para alinear la legislación al ritmo de la economía digital. En la Unión Europea, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, implementada en 2018, unificó y modernizó las normas de privacidad, estableciendo un alto nivel de protección de datos personales en todos los países miembros, ¿no? En Estados Unidos, por otro lado, el enfoque es más descentralizado. En lugar de una ley federal, los estados promulgan leyes particulares para su estado solo. Un ejemplo es la Ley de Privacidad del Consumidor de California, que también fue promulgada en 2020, que amplió los derechos de los usuarios sobre sus datos de manera similar al GDPR europeo. Otros estados de los Estados Unidos han implementado sandbox, esses regulatórios para tecnología emergente. Por acá también, por ejemplo, en Brasil, además de reglas modernas como el Marco Civil de Internet, que fue originada en la discusión de la Net Mundial, con más de 70 países en São Paulo, en 2014, hay la Ley General de Protección de Datos, LGPD, de 2018, que entró en vigor en 2020 y que tiene base también en el GDPR, pero con las restricciones de nuestra Constitución de Brasil, donde no se permite el anonimato porque el GDPR lo permite. Y el país por acá ha adaptado los sandbox también regulatorios y otros países de Latinoamérica, por ejemplo, también lo hacen, ¿eh? El mecanismo, para una mejor explicación, el mecanismo de sandbox establece un entorno controlado donde las empresas con autorización del regulador pueden probar proyectos innovadores por un período determinado con un conjunto reducido de requisitos específicos que estimulan la innovación. Por ejemplo, en el mercado financiero, de salud, a donde los riesgos son mayores, mientras se evalúan los riesgos antes de una regulación definitiva, ¿no?
Outro ponto importante é quem são os dueños de los dados. Sem dúvida, os usuários são os dueños de seus dados personais e as legislações los protegem a los dueños como se passa no mundo físico. Pero vamos recordar também que, como no mundo físico, os usuários são responsáveis por cuidar de sua propriedade e demandar, quando necessário, compartilhar esses dados que garantissem que quem los recibe estão bajo marcos de proteção igualmente adequados, ¿no? La protección de dados como marcos regulatorios tiene foco simplesmente en dados personales. Es decir, que los dados de empresa, por ejemplo, no son protegidos por las leyes, por los marcos legales, ¿no? Otro punto relevante también son los flujos de datos transfronterizos, como se dice, entre las fronteras de los países, ¿no? Y el problema cuál es armonizar diferentes legislaciones nacionales, ¿no? Por ejemplo, en Europa, Australia, Reino Unido, Brasil, cada uno de estos marcos legales trata, em seu contexto, de flujo de dados transfronterizos, pero são base para que haya uma harmonização nesse contexto, porque eles têm bases de legislações completamente diversas, não? Mira, las legislaciones latinas contra lo que se pasa en Australia, el Reino Unido. Así que no es simple. Hay todavía diversos esfuerzos, por ejemplo, entre Brasil y Unión Europea para mantener armonizada la cuestión de transferencia de datos entre los países en Brasil y los países de la Unión Europea. Sí. Ah, ahí que estamos también, una forma general, no hay aún entre todos los países una armonización, ¿no? En verdad, no son aún todos los países del mundo que tienen marcos regulatorios de protección de datos. Entonces, estamos muy lejos de obtener ese objetivo de armonización, de transferencia entre fronteras de datos. Así que hay esfuerzos particulares com foco em los tratamentos que um país com outros, com grupos, com Mercosur, por exemplo, com a Norteamérica. Assim que os países se esforçam para buscar harmonizar e garantizar a proteção em la transferência entre fronteiras de seus dados, não? El otro punto que es parte de los aspectos legales de economía digital son los contratos digitales, ¿no? Que son llamados de contratos inteligentes. Y con eso están bajo ¿qué? Bajo blockchain. Blockchain es una herramienta, una tecnología creada inicialmente para cambio de monedas digitales, pero él tiene muchas más aplicaciones, ¿no? La tecnología blockchain está realmente transformando la forma en que se celebran y ejecutan acuerdos legales, ¿no? Permite automatizar obrigaciones mediante contratos inteligentes, elimina intermediarios y ofrece confiança distribuída. Aporta uma inmutabilidade e prueba eletrônica de todos os registros. Pero há retos e que são desafios não
solucionados, como la inflexibilidad del código. Por ejemplo, mucho se habló de hacer Internet bajo blockchain, pero ella no se expande lo suficiente. Se mantiene inflexible cuando crece hasta un determinado tamaño y no sigue. Hay errores de programación que, sin embargo, crean problemas y vacíos jurídicos sobre jurisdicción y marcos normativos aplicables, pero sigue muy relevante en vários setores, não? Os contratos inteligentes podem ser legalmente vinculantes e cumprem os requisitos generais de contratação. Jurisdicciones como la Unión Europea y sus varios estados, así como varios estados en los Estados Unidos, reconocen la validez legal de los contratos bajo blockchain. La clave está en el consentimiento informado y la integración con contratos legales tradicionales. Entonces, otros retos incluyen, por ejemplo, rigidez, ausencia de mecanismos de interrupción y dificultad para modificar condiciones previamente asignadas al blockchain. Entonces, la Unión Europea ha propuesto incluir funciones que ellos llaman de kill switch, llaves matadoras, en contratos inteligentes, pero aún no están tan claros, pero la idea es que en entornos empresariales se tiende se tiende a usar contratos híbridos más flexibles, por ejemplo, con texto legal más código. Entonces, que combinando blockchain con los contratos tradicionales por escrito, ¿no? Y otro punto también son las firmas digitales que ganaron una dimensión mundial hoy en día y la autenticación. Las firmas digitales, en verdad, aseguran la identidad del firmante, ¿no? Y la integridad del documento. Y son legalmente equivalentes a las firmas manuscritas en muchos países, ahora en la gran mayoría de los países. Bajo, por ejemplo, en Europa hay un reglamento de asignaturas digitales. En Brasil también, la mayoría de los países latinos también tiene. Así que su validez depende del uso de infraestructura de certificación confiable. ¿Qué es esto? Por ejemplo, hay que haber una clave pública que tiene, por ejemplo, la seguridad del gobierno de cada país, ¿no? Porque hay desafíos importantes como la protección de claves privadas, ¿no? Y también ellas muchas veces no proveen la interoperabilidad internacional. Entonces, que para tener la garantía de las firmas digitales, elas dependem que o país tenha um forte clave público. Vamos seguindo. O outro ponto são a competição existente nesse mundo e os monopólios digitais, não? En los mercados digitales, la competencia se desarrolla en entornos de múltiples agentes y economía de red, donde los efectos de red en las economías de escala y el acceso a datos crean concentraciones de mercado que ahora ya tiene un nombre de Big Tech, que acumulam grandes volúmenes de dados e usuários, generando posições dominantes, né?
Si bien que pueden surgir nuevas plataformas, porque es abierto, las grandes empresas digitales consolidan cada vez más su posición a través de redes de usuarios de datos, complicando mucho la entrada de nuevos competidores. La vigilancia regulatoria de los países es necesaria, por lo tanto, para evitar abusos y cuestiones de algoritmos y antimonopolio, ¿no? Por ejemplo, ya hubo multas a Google por abuso del Android en la Unión Europea. Hubo también sanciones a Apple y Amazon por condiciones injustas en plataforma, que son ejemplos relevantes que la acción del Estado nos muestra que si el Estado es atento, las concentraciones no llegan a generar prejuicio al usuario, ¿no? Pero es importante regular las Big Tech. Pero cuando el poder de mercado se convierte en abuso, ¿no? Tener una posición dominante no es ilegal. El abuso ocurre cuando se distorsiona la competencia mediante prácticas injustas, como autopreferenciación, bloqueo de competidores, imposiciones de condiciones, por ejemplo, de discriminación por razón de edad, de raza, etcétera. La dificultad en mercados digitales es detectar abusos que no afectan precios, porque controlar precios, por ejemplo, que uno se unen para controlar lo mismo precio o aumentar el precio para que se elige algunos grupos que usted no quiere que sean participantes. Estos abusos fuera de los precios son muy difíciles de controlar y, pero por lo tanto se requieren normas específicas. Hay un ejemplo bueno de la DMA europea que regula obligaciones de las plataformas dominantes. Ejemplo también, hubo multas a Meta y Apple bajo esta legislación de DMA, es un marco de control de las Big Tech. Hay investigación contra Apple por restricciones en su App Store. Hay discriminaciones, ¿no? De raza, de condición económica. Hay muchos tipos de abusos que poco a poco van siendo resolvidos, pero el problema de algoritmos y de antimonopolio, ¿no? Ah, algunos algoritmos de precios y de recomendación pueden facilitar colusión tácita o discriminación si no son debidamente controlados, ¿no? Esto puede generar mucho prejuicio a los usuarios. La coordinación algorítmica puede elevar precios y reforzar posiciones de dominación sin necesidad de acuerdos explícitos, desafiando los modelos tradicionales de regulación de los antimonopolios, ¿eh? Antitrust. Ejemplos, casos de fijación de precios algoritmos en el sector inmobiliario español y en el hotelero estadounidense, preocupaciones documentadas por la OCDE y los controladores comerciales de Estados Unidos. Pero poco se ha hecho para diseminar conocimiento de estas posibilidades de solución para identificar en otros sitios abusos similares. Y ahí que vamos ahora a otro punto que es sumamente importante para nosotros consumidores en el mercado digital. Los consumidores digitales tienen derecho como información previa, desistimiento en el
de fijo de días y protección frente a cláusulas abusivas, ¿no? Normas como una directiva normal, en la Europa no hay ley en la Unión Europea, no son leyes que ellos publican. Ellos publican directivas para serem transformadas en leyes por cada Estado miembro. Então, uma diretiva é esta de 770 da União Europeia, assim como o Real Decreto-Lei número 7 da Inglaterra, que garantizam conformidade em conteúdos digitais. No obstante, persisten retos por la opacidad técnica de estos algoritmos que muchos utilizam com diferenças normativas. Caso como a compra de e-books defectuosos ou plataformas que não cumprem condições de entrega, ilustram alguns desses desafios, pero são muitos, não? Una cosa que se hace es la transparencia de los algoritmos que estamos todos, en la mayoría de los países, buscando reglar con alguna exigencia de transparencia algorítmica para que los consumidores comprendan cómo se presentan los contenidos y los precios personalizados, porque son complejos de serem compreendidos por um cidadão comum. As leis de serviços digitais da União Europeia, por exemplo, exigem repositórios de anúncios e opções sem perfilado. En España se prepara una legislación, quizás se puede ser muy buena para nuestra región, para obrigar a empresas a explicar esses algoritmos, pero explicar tiene una cierta tensión, porque entre la transparencia y el secreto comercial sigue siendo un reto, ¿no? Porque una vez que los modelos de negocio es donde se encuentra la innovación y por tanto la ventaja que una empresa tiene en relación a la otra, están exactamente bajo los algoritmos. Que si fueran abiertos, el modelo deja de ser una innovación propietaria, ¿no? Entonces, esta discusión se da en España y quizá puede ser seguida por los interesados porque mucho se hace, se encuentra buscando esas cuestiones de transparencia de algoritmos en la Internet. El derecho de la explicación y las tomadas de decisión hechas por inteligencia artificial. Tanto el GDPR en la Unión Europea como por aquí en Brasil, el LGPD, establecen que las decisiones totalmente automatizadas deben incluir salvaguardas como intervención humanas y derecho a impugnación. Vamos a recordar que control, por ejemplo, de criminología, los primeros que salieron no identificaban negros, personas de color, no eran identificadas en separado, eran todas identificadas como posibles criminosos. Entonces, que estas cuestiones son muy, muy importantes en las regiones y para que no haya discriminación por su color, por su raza, por edad, por cualquier cosa, ¿no? Aunque el derecho a explicación no está tan claro expresamente formulado, se interpreta realmente como parte del derecho de acesso. Algunos casos dan relevancia a ese derecho, como hablé, esto de
los primeros de criminalidad que ahora ya fueron concertados, ya no están en el mercado. Pero la futura ley de IA en la Unión Europea, como aquí en Brasil, en Estados Unidos y otros países del mundo, reforzará la explicabilidad. Este es un nuevo término que vas a oír mucho, que son la explicabilidad en sistemas de alto riesgo. Los algoritmos son relevantes cuando hay riesgo personal en salud, en las cuestiones financieras, las cuestiones jurídicas, de policía, son de alto riesgo, ¿no? Cuestiones de regulación de IA toman entonces relevancia por estar interconexionada con otras legislaciones, ¿no? Otras cuestiones son reseñas falsas, engaños digitales y a quién cabe la responsabilidad, ¿no? Las reseñas falsas, hoy en día, todos lo saben, constituyen práctica comercial desleal y hay una directiva de UE, que es la 2161, que obliga a informar si las opiniones están verificadas. En Brasil, por ejemplo, hay sitios que certifican la veracidad de una foto, una declaración o comentario en línea. En España también se sanciona a empresas que difunden reseñas sin verificar su origen. Plataformas deben eliminar contenido ilícito una vez notificado. Esas son cuestiones que empiezan a aparecer en todas las regiones, en todos los países, pero necesitan una continua vigilancia del Estado, porque ha crecido mucho mesmo estas cuestiones que son de revisión falsas, engaños digitales, responsabilidad que uno no sabe a quién contestar, cómo resolver un problema de secuestro, etcétera, ¿no? Otro punto importante es la propiedad intelectual en este mundo digital, ¿no? Proteger la innovación y fomentar acceso abierto es un problema actual, ¿no? Nuevas formas de piratería y robo digital son bien conocidas y notificadas por todo el mundo. Mira, por ejemplo, que las patentes, cuando la Internet empezó a estar bien difundida, las patentes de casos especiales, por ejemplo, química fina, en Estados Unidos simplesmente desaparecieron. Nadie lo protegía porque, ¿qué se pasa? Una vez usted protege las leyes de propiedad intelectual, lo abre al público para que el público mire este pedido y conteste si ya tiene se está interfiriendo con su propiedad después de un año. Y como tal, con un año no hubo tiempo real de fabricar y colocar las cosas en el mercado para que sigan protegidos. Entonces, que la copia indiscriminada de las patentes empezó por todo el mundo, porque imagina si usted tiene una patente, la coloca en protección, un año después está abierta en la Internet. Abierta en la Internet y alguien con un alfabeto totalmente diferente lo pasa a usar, publica condiciones, publica propaganda, etcétera. Nunca que vas a encontrar esto, ya se fue, tu propiedad murió. Entonces esto en el mundo digital empieza a ser una
barrera importante a las patentes, ¿no? Pero nuevas formas de piratería como este robo digital son bien conocidas y son noticiadas en todo el mundo, ¿no? Pero hay muchas alternativas digitales que son positivas y, por ejemplo, una confusión que hay sobre el derecho de autor, ¿no? Hay una nueva solución para la protección de derechos de autor, que son los tokens não fungíveis, isto é, não intercambiáveis, né? Que formam parte de um panorama tecnológico emergente que aproveita a tecnologia blockchain para diversos usos y muchos de esos usos, como representar la propiedad del arte digital, por ejemplo, o la autenticidad de productos y servicios, implicando en derechos de propiedad intelectual. Así que esos mercados de tokens no fungibles tienen una sigla de NFT. El mercado de NFT ofrece una vía online para la venta de obras y representa la propiedad de un token de uso. Así que el autor no vende su arte, la permite que uno use su arte y mantenga para sí salvo su propiedad. Entonces, además, la propiedad de las patentes puede también transferirse mediante esta NFT y la sigue. Hay una posibilidad de la seguir por cuenta del blockchain para facilitar la transferencia de los derechos legales sobre las patentes que son transferidas, ¿no? Entonces, esto también es además de un problema para la propiedad intelectual, hay también esta oportunidad de encontrar otras soluciones digitales que impactan la economía de estos propietarios. ¿De quién son la responsabilidad y el deber de las plataformas, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de estas plataformas, ¿no? Como las plataformas permiten que millones de usuarios publiquen contenidos en tiempo real, porque eso incluye las redes sociales, los foros, los blogs, plataformas de video, marketplaces, etc. El debate sobre responsabilidad gira entre proteger la libertad de expresión y evitar la propagación de contenidos dañinos como la desinformación, el odio y el acoso. Las normativas actuales en Europa, como en otras regiones del mundo, y aquí también en Latinoamérica, promueven una responsabilidad condicionada que es no exigir la censura previa, pero sí obligar a actuar con diligencia y reparo una vez que se tenga conocimiento del contenido ilícito, ¿no? Porque es casi imposible que la plataforma lo controle, porque se controla lo que usted habla. Entonces es un control de tu capacidad de expresión, de tu libertad de expresión, ¿no? Así como el fabricante de una arma no es responsable por la muerte de una persona, y si lo es el asesino, las plataformas no pueden responsabilizarse por un problema causado por los usuarios. Pero sí, si es un error en los algoritmos, sí son responsables. Porque puede ser que el algoritmo traga en sí por ejemplo, un criterio específico de discriminación. Entonces, ahí sí las plataformas son las responsables y deben pagar por esto.
Pero o importante é que sempre que que a plataforma utiliza qualquer artifício em algoritmos de discriminação ou outros abusos em sua estrutura, e sim, deve responder por esses atos, pero senão, a persona que puso uma publicação ilegal, sí, esta persona debe ser la responsable por este acto, ¿no? Hay una evolución de lo que se llama puerto seguro, ¿no? En una sesión 230 de la ley de Estados Unidos, de la de un acto, porque en la ley americana se crean actos que tienen validad de ley. En este acto de decencia de 1996 ha sido clave para el crecimiento de Internet y que otorga inmunidad legal a las plataformas respecto al contenido generado por terceros, ¿no? Sin embargo, la falta de responsabilidad ha generado mucha controversia, ¿no? Ustedes todos con certeza lo siguen, especialmente en frente a casos de desinformación, radicalización y abuso, ¿no? En Europa, este modelo de puerto seguro se orienta hacia lo que se llama un puerto seguro condicionado, donde las plataformas no son responsables de entrada, pero deben eliminar contenido ilícito con rapidez una vez notificada legalmente, ¿no? Si no se actúan y lo cancelan, lo ilícito con rapidez, ahí sí se tornan corresponsables por esos ilícitos, además de los propietarios propiamente dicho, ¿no? Ah, a ver, ahí está bien lo otro ainda. Estoy perdida acá. No, hay una cuestión relevante que no la encuentro ahora, pero está bajo este papel de las plataformas, que son como guardianes de una democracia, ¿no? Porque las plataformas hoy ya no son espacios solo de interacción, sino también son vistos como actores clave del ecosistema informativo. ¿Por qué? Porque su contenido decide incluso elecciones, ¿no? Que voces van a ampliar, amplificar y cómo estructurar el debate público. En democracia, esta función de guardianes debe ser exigida con neutralidad, transparencia y responsabilidad. Así que para esto hay una importante cuestión de reglamento de estos servicios digitales, especialmente los abiertos a todo el público, y que se puede usar como modelo la ley de Europa, que debe exigir auditoría en cada declaración y mecanismo para que los usuarios entiendan y controlen los algoritmos que modelan su experiencia. Algunos estados europeos están explorando otras regulaciones adicionales sobre pluralismo digital, gobernanza algorítmica y deberes editoriales mínimos, como se hacen en los diarios, ¿no? Para las grandes plataformas. Pero aún estamos seguindo viviendo em um mundo de desinformação crescente, sem controle efetivo, não? Aí, vamos falar um pouco
acerca de la tributación, que es otro punto importante. La tributación en nuestra economía mundial, a donde no hay fronteras entre los usuarios en general. La digitalización y globalización transformaron a economía, permitindo, por ejemplo, que empresas operen en múltiples países sin presencia física. Los servicios digitales, activos intangíveis y el valor creado por los usuarios desafían las normas fiscales tradicionales que no evolucionaron en tiempo adecuado a este desafío, ¿no? Esto resulta en una erosión de bases imponibles y prácticas de planificación fiscal agresiva que afectan la equidad y la sostenibilidad de los sistemas tributarios nacionales. Entonces, no es poca cosa. Hay impactos fuertes de dónde está siendo tajado una empresa que está en más de 10 países circulantes, pero hace trabajos de servicios, usa la infraestructura del país, pero paga impuestos en su país de origen. ¿Cómo trabajar con esto, no? El impuesto sobre determinados servicios digitales está en discusión en muchos foros y lo que busca gravar ingresos generados localmente por empresas sin presencia física, ¿no? A España aplica una tasa de 3% independientemente sobre los servicios digitales que ela considera clave, ¿no? Otras jurisdicciones han implementado modelos similares. Aunque esos impuestos son considerados transitorios, permiten captar un valor económico ali donde se genera el valor económico, ¿no? Entonces, los pagamentos de tasas son recolhidos por el país donde se genera el valor económico. No obstante, plantean problemas de doble imposición, ¿eh? Y tensiones comerciales internacionales están muy claras ahora, especialmente después que subió Trump, se ven muy claras las tensiones internacionales, ¿no? En verdad, Estados Unidos se cuestiona mucho que los demás países colocam impedimentos a sus productos, pero ellos no, pero se olvidan que todas las grandes plataformas generan impuestos en Estados Unidos, pero están en todo el mundo. Entonces hay mucha tensión, hay mucha discusión y nada de solución concreta, ¿no? Los debates en curso, por ejemplo, contando los esfuerzos de la OCDE, está creando el marco inclusivo entre la OCDE y el G20, que son los países en desarrollo. Y propuso un enfoque de dos pilares en la última discusión del G20, que fue aquí en Brasil, ¿no? Reasignación de beneficios a países de mercado y con o pilar 1 y una tasa mínima global de 15% como pilar 2. Essas medidas buscan adaptar la fiscalidad, que se llama, perdón, pelo español, internacional a la economía digital. Aunque el calendario avance hacia 2024-25, existen desafíos técnicos y políticos pendientes, claro, como la distribución de derechos fiscales y la implementación coordinada por los países. Entonces,
que hay ideas planteadas, pero lejos estamos de una viabilidad en corto plazo. Evitar la doble tributación y garantizar la equidad es otro punto relevante. Entonces, para evitar la doble imposición, se requiere armonizar los nuevos impuestos digitales en convenios internacionales. Sabemos, por ejemplo, que cada convenio internacional bajo las Naciones Unidas demora a lo mínimo 2 años, ¿no? El pilar 1 incluye mecanismos de alivio y el pilar 2 fija un mínimo impositivo para evitar la competencia fiscal desleal. La equidad fiscal requiere que las multinacionales tributen donde realmente generan valor, garantizando justicia y sostenibilidad en la recaudación pública global. Estas palabras, de verdad, tengo que leerlas porque no las conozco en español común, no son muy propias de este asunto. Nuevamente son propuestas, pero aún sin modelo de implementación definido, aunque está acordado entre los países que van a buscar esta solución, estamos lejos de tener este acuerdo, ¿no? Otro punto importante es la soberanía, la aplicación legal y la ciberseguridad. ¿Quién investiga? Es un punto relevante. ¿Quién enjuicia cuando los ciberataques cruzan fronteras? ¿No? La ciberdelincuencia organizada trasciende fronteras y requiere cooperación internacional. Cada estado aplica su jurisdicción penal conforme a principios clásicos como la territorialidad y la nacionalidad. En la práctica, las fiscalías y las policías nacionales investigan, pero ahora ya cuentan con apoyo de agencias internacionales como Interpol, Europol y Eurojusticia. Casos, por ejemplo, como una operación que fue muy bien sucedida en 2025, eh, que se llama Phobos, con Phobos, Phobos, una organización para secuestrar datos de forma organizada, que por más de 10 años ha circulado libremente entre todos los países. Y allí una cooperación entre Estados Unidos y Alemania, con la ayuda de otros 12 países, contra redes que practican secuestros de datos, que son más llamados internacionalmente de ransomware, que han atacado y obtenido rescate en más de 1000 empresas víctimas alrededor del mundo. Finalmente fueron presas este año por este trabajo conjunto. Entonces se demuestra que la única forma de combatir estos criminosos hoy en día, que porque son organizados internacionalmente, es una cooperación abierta entre todos los países que tienen interés en mantener segura sus redes de datos y redes de Internet de sus eh, ciudadanos que son nuevamente molestados por esto, ¿no? No sé por qué estoy, porque estoy bajando la. Bueno, hoy una cuestión de cooperación, vamos a ver un rato, la cooperación, el rol nacional
de soberanía y la cooperación legal entre países en materia de ciberdelitos encuentra morada en el Convenio de Budapeste de Ciberdelincuencia. Este convenio es un instrumento internacional importante para armonizar leyes y facilitar la cooperación. Estabelece una rede abierta y alerta 24/7 todo tiempo para pedidos urgentes y asistencia mutua legal. La Interpol y Eurojusto apoyan estos operativos conjuntamente. Sin embargo, diferencias legales entre países y demora en las solicitudes siguen siendo obstáculos importantes. Pero bajo este convenio de Budapeste, ya tenemos como 75 países signatarios de este convenio, siendo que 31 son los países de Europa, pero hay 25 de las Américas y Caribe, 13 de Asia y 7 de África. Y la soberanía digital realmente implica que los estados tengan deseo fuerte de controlar cómo y dónde se almacena y procesan los datos de sus ciudadanos. Esto ha derivado exactamente en 2025 en leyes de localización de datos que se trata de donde se ubican los data centers. Proyectos de nube soberano y restricciones a transferencias internacionales de datos, tratados principalmente por marcos legales de protección de datos. A Europa impulsa el GDPR en este contexto y la nube Gaia X. A China, por su vez, impone retención de datos locales. Esta tendencia fortalece la seguridad jurídica nacional, pero puede fragmentar el ecosistema digital global y reducir las ventajas de la economía digital a los usuarios alrededor del mundo, en especial a sus propios ciudadanos. La ubicación de los data centers se tornó un punto de interés de diversos países, especialmente ahora que es conocida la impresionante demanda de energía con el uso de IA. La demanda de energía creció como 12% por año en los últimos 5 años y se espera que la energía demandada solo por los data centers debido a demanda de IA llegue el próximo año, en 2026, a 1,5% de toda energía global del mundo medida en 2024. Y alcanzará 3% el año de 2030. Así que no hace en cualquier país que los data centers van a lograr espacio por cuenta de esta demanda y también por la necesidad del mundo del uso de una energía limpia para reducir efectos dañosos al medio ambiente. Todo esto impacta la soberanía de los países cuando buscan que sus datos estén o su nube esté solo en su solo propio, los datos de sus ciudadanos. Entonces, esto hay un problema a ser enfrentado que no tiene una solución simple, porque va a depender mucho de desarrollos tecnológicos de materiales para garantizar energía,
para armazenar energia. Há o uso de energia, por exemplo, de las marés, del mar. São de los, de los vientos con más eficacia. Hay mucha tecnología que necesita aún ser desarrollada para no impactar tanto la soberanía de la soberanía de las naciones. Bueno, seguimos, que ya estamos terminando. La cuestión de inteligencia artificial no me voy a demorar mucho porque después entiendo que Maritza va a hablar, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Se volvió un punto con una evolución la más rápida en la historia de evaluación de tecnología. Com aproximadamente uma quarta parte de todas as empresas de Estados Unidos já la usam, pero isso não é só de Estados Unidos, não? Toda a Europa, toda a Ásia, incluso a mesma realidade está acá em América Latina. Uma boa parte, como 30-35% das empresas já usam soluciones de IA económicamente para hacer valores mejores en su trabajo. Su potencia transformadora, sabes que es enorme, e impulsa la eficiencia y la innovación en múltiples industrias y promueve avances, por ejemplo, en la atención médica, que es muy importante para nuestra región, y la investigación científica. Sin embargo, sabemos que essa vantagem viene acompañada de preocupações sérias, ¿no? Han surgido problemas como brecha de seguridad, desinformación, decisiones sesgadas y que la rápida evolución no está sendo posible ser acompañada de marcos regulatorios a su tiempo, ¿no? Porque las discusiones y la ignorancia que se tiene a todos estos, a todas las cuestiones involucrando inteligencia artificial, desafía mucho los esfuerzos legales, ¿no? Creo, no sé si Maritza va a hacer algo más interesante. Creo que los modelos americanos, una comparación entre el modelo americano, el modelo chino, el modelo europeo, es interesante para que uno pueda discutir en su país la mejor solución para empezar esta discusión y para tener clara las ventajas de la IA sin reducir las condiciones de innovación en su país. El modelo americano es un modelo de, como todo en Estados Unidos, de gobernanza descentralizada. No existe una estrategia nacional. Sino más bien una orden ejecutiva, como todos nosotros vimos cómo se hace una orden ejecutiva hecha por Trump, todos lo vimos en la TV, que significa simplemente, es importante entender, que la orden ejecutiva es una voluntad expresa pelo presidente, pero para seguirla cabe a los estados hacer sus legislaciones que las enforcen, que las exigen perante el público. Aunque la administración anterior de Biden ya aportaba 8 compromisos voluntarios a las Big Techs, por lo tanto, sin garantías de efectividad, no está bien pensado esto todo que Estados Unidos ya ha hecho
no se puede entender esto como unos términos de una política pública general. Pero é o modelo americano onde se requer que o Estado não seja forte. A ideia é que o Estado não é uma concentração de Estado bajo um único caminho desde abaixo de las municipalidades, los estados, las provincias e o governo federal. Pero a ordem executiva tiene caráter sectorial, não é para todas as aplicações de IA. Cada aplicação de la IA é uma área específica, já hicieron ordens executivas para saúde, educação e banca. As críticas a este modelo é por ser excessivamente volvidas ao mercado sem muito interesse à proteção de los consumidores, ¿no? El modelo chino es justamente lo opuesto. Por conta de su modelo de administración, ellos tienen una administración de mano fuerte y por lo tanto no se debe descartar ese benchmark como referencia, sirve a lo mínimo como contrapunto a los Estados Unidos, ¿no? Él, claro, es más efectivo porque tiene la mano fuerte del Estado, pero en muchos países no es aplicable porque viola mucho de las condiciones de gobernanza del país, ¿no? Pero existe, es efectivo. El modelo europeo es un modelo que está avanzando en paralelo, aunque la Unión Europea tenga tomado la diantera. Hubo muchas críticas porque él lo hizo muy restricto, este control de la IA, y esto, sin embargo, reduce la posibilidad de innovación por las empresas, además de un largo costo especial relacionado, por ejemplo, a propiedade intelectual. Brasil, por exemplo, tentou copiar o modelo e não sale, se prorroga e não sale nenhuma legislação, porque esta questão inviabiliza a inovação e inviabiliza uma viabilidade de crescimento empresarial bajo a vantagem da IA, ¿no? Pero él también, sus países miembros están unidos en modificar esta política porque saben que es importante tener un modelo de política pública que yo personalmente creo que es importante. No se puede vivir en un país donde se sale de una carretera para otra, ya tiene otra legislación que siquiera usted sabe, ¿no? La idea de ter una legislación centralizada, de política pública muy clara, pero sin comprometer los avances de la innovación en la IA, ¿no? Porque son muchos los beneficios y las oportunidades, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya se hace, mismo acá, en países en desarrollo, ya se hace muchas detecciones, en medicina se hace muchas cosas con IA, en lecturas de fracturas, en radiografías, en cirugías a distancia, por ejemplo, muy importante que para el mundo hay una escasez de personal de salud a nivel mundial. Entonces, la utilización de las facilidades de la inteligencia artificial es muy relevante
para muchas regiones, incluso nuestra región latinoamericana. Más allá de la salud, né, ella contribuye mucho a los esfuerzos científicos y medioambientales. Se emprega para descubrir nuevos fármacos, optimizar el uso de energía, outras aplicações de fármacos que não eram identificadas, hoje já são identificadas para permitir seu uso a outras enfermidades. Además de la área financeira, o acesso com controle IA ha permitido generar soluções de bancarização a toda a população, incluindo os de menor poder aquisitivo. Aqui, por exemplo, incluso, aqui em Brasil, por exemplo, incluso os pobres que pedem esmola em las calles usam o que se chama por acá Pix, que é um depósito imediato de seu telefone celular a uma conta de uma pessoa. Así que esto permite una bancarización de la población más pobre, lo colocando en condiciones de hacer compra, de estar más protegido, de no tener dinero en su mano todo el tiempo. Es muy interesante esto de estas permisiones de inteligencia artificial, ¿no? Y Querida Wanda, ya estamos, acabamos, ¿no? sí, ya estamos 20 minutos más del tiempo. Sí, Entonces vamos ahí. a, sí, podemos terminar. Ujú. Resumindo fuertemente, aquí está algo que me parece es un resumen. Las leyes tienen que ser más ágiles. Tenemos que buscar más sandbox antes de escribir una legislación, ¿no? Envolvimiento de la sociedad civil, de las compañías técnicas, de los reguladores, para que la creación de reglas se tornen, la creación de reglas sean conjuntas y, por lo tanto, atendiendo a los aspectos levantados por todos los usuarios. Y el balance, el equilibrio de innovación y protección va a continuar y tenemos que tener una visión crítica de esto. Muchas gracias. Quiero dejar mi email porque como soy una persona nerd, como se dice, yo contesto emails, entonces si tiene preguntas especiales, te interesan saber algunos links a dónde buscar cosas, por favor, entre en contacto que les contesto. Muchas gracias a todos, obrigada por la oportunidad, gracias, thank you. Gracias a ti, Wanda, una clase magistral de economía y términos legales. Es extenso el tema, hubiéramos querido tener más tiempo, pero entonces, como tú Pues es dices, muy largo, es sí, un el tema tema es muy bastante, largo, muy sí. largo. Entonces, como te decía, ya la grabación está lista. Mañana se la pasamos a los alumnos que no pudieron asistir. Ahí está el correo de Banda o a través mío. Cualquier duda, cualquier inquietud, ella les va a responder. Y bueno, y gracias a todos. Voy a parar entonces la transmisión en YouTube y paro Muchas gracias. para entonces ya, listo. Y paremos acá la grabación.